Muy bien, vamos a avanzar con una clase de cálculo avanzado, tercer año de Ingeniería Mecánica, en la UTN Bahía Blanca. Nuestra primera parte va a ser teoremas de desplazamiento y la segunda será transformación de derivadas. Para lo que es el segundo teorema de traslación, que se conoce como traslación en t, en la variable tiempo, primeramente vamos a definir lo que es la función de Heaviside, o la función escalar unitario, en la sentencia de matemática como Heaviside θ t menos a. Esta función, que se simboliza como u de t menos a, tiene solamente dos valores posibles. Uno es 0 para todo t menor que a, y vale 1 para todo t mayor que a. ¿Sí? Este es el gráfico de nuestra función, donde claramente podemos ver el valor de 0 y el valor de 1 a partir, en este caso particular, de u de t menos 2. Esta función es una función muy importante porque es de utilidad para modelar en sistemas de control situaciones en las que se desactiva o activa algún fenómeno a partir del instante t igual a a. Vamos a hacer un ejemplo muy gráfico de esta situación, tomando en principio la función seno de t. Vemos que graficamos entre 0 y 4pi la función seno de t, amplitud 1, donde no vemos prácticamente nada nuevo. Sin embargo, si nosotros decimos, bueno, que la función seno de t se active a partir del instante t igual a 2, una manera de escribirla es a través de la función escalar unitario de Heaviside. Y se escribe de esta manera: seno de t menos 2 por u, función de Heaviside, en t menos 2. ¿Sí? Esta es la función, ahora, que a partir de t igual a 2 va a activar la función seno. ¿Sí? Como se puede ver claramente en el gráfico, la función vale 0 hasta el punto 2, y de 2 en adelante vale seno de t. Hay que prestar atención, bien particular, de cómo es la manera de escribirlo, ¿sí? Donde hay que indicar en el punto de la variable de la función, en este caso seno, el mismo punto del rango que indica a partir de donde se activa. ¿Y qué ocurre al revés? Si nosotros queremos desactivar la función seno en algún punto particular, como en este caso lo vamos a desactivar a partir de 2pi. Bueno, se escribe de otra manera. Se escribe como la función seno de t menos seno de t menos 2pi por Heaviside en t menos 2pi. Vamos a explicar un poco cómo es la secuencia. Recuerden que la función de Heaviside tiene dos valores posibles, o 0 o 1. Hasta el punto en el que cambia vale 0 y de allí en adelante vale 1. Por lo tanto, es claro que si yo multiplico una función por u en t menos 2, a partir de este valor, la función va a valer 1, mientras que antes vale 0. Por lo tanto, hasta menos 2, hasta 2pi, esto vale 0. ¿Sí? Todo esto vale 0. Mientras que de 2pi en adelante, todo esto vale seno de t. Seno de t menos seno de t es 0. Es una manera de escribirla. En términos generales, cuando nosotros queremos definir
válidos de la función de Heaviside, funciones por partes que tienen, digamos, particiones en su dominio, de manera genérica, una función puede valer f entre 0 y a, y h para t mayor que a. Una manera de escribirla a través de la función de Heaviside es la que se muestra aquí. G de t menos G de t por u en t menos a, más h de t por u en t menos a. Claramente vemos que hasta el punto A, esta expresión vale 0 y esta expresión vale 0. Mientras que de A en adelante, esta expresión vale G de t y esta expresión vale h de t, esta última. Por lo tanto, si ustedes verifican, ayudados por la función de Heaviside, se reproduce la función por partes. Un ejemplo de esta utilidad: definimos la función t para todo t entre 0 y 2 para t mayor a 2. Bueno, y una manera de expresarla a través de la función de Heaviside es esta misma, ¿sí? T por t Heaviside t menos 2, hasta 2 vale 0, más 2 por Heaviside en t menos 2. También hasta 2 vale 0. De 2 en adelante esto vale 1, entonces t menos t es 0, y 2 por 1 es 1. 2 por 1 es 2, quiero decir, y queda expresada la función tal cual está definida en el paréntesis. Ahora vamos a ver qué significa entonces el segundo teorema de traslación, y lo llamamos de traslación en T. La transformada de la función f de t menos a por u en t menos a es la transformada de la función f de s multiplicado, prestad atención acá, por una exponencial en la variable s. ¿Sí? La demostración se tiene aquí a la vista, donde hacemos la transformada de Laplace de esta función desde la definición. Se sabe que hasta el punto A la función de Heaviside vale 0 y de A en adelante vale 1. Por lo tanto, a esta expresión que queda aquí le realizamos un cambio de variables algebraico de esta manera, de poder integrar, y a la vista queda el resultado. ¿Sí? Esto lo pueden hacer tranquilamente de manera algebraica, con lápiz y papel, y resolviendo la integral llegan a esta expresión. Ahora bien, como siempre se dice, lo importante de la transformación de Laplace de funciones es la antitransformada. Bueno, y acá viene el teorema de traslación en el tiempo. La antitransformada de una función de la variable s multiplicada por una exponencial en s va a ser en el tiempo la función corrida a unidades y multiplicada por la función de Heaviside. Esto, por supuesto, que puede llegar a costar algo de manipulación algebraica. Sin embargo, a través del uso de la sentencia de matemática sale de manera directa. Y vamos a ver algún ejemplo. Muy bien. Hemos hecho aquí la transformada de Laplace de la función t, digamos, de la función no t, sino de la función 1 por Heaviside en t menos 2, dando este resultado. La transformación del coseno de t menos 2 por u de t menos 2, fíjense que es la transformada del coseno multiplicado por Heaviside, esto es aplicación directa, y aquí está cómo queda utilizando las sentencias del matemática, y
En particular hicimos también la transformada de Laplace del coseno de t-3 por Heaviside en t-3. Lo mismo, si ustedes verifican, esto es la transformada del coseno hiperbólico de 3t, y aparece multiplicado por Heaviside de menos 3s, que se corresponde con Heaviside de nube en t menos 3. La aparición de una exponencial en S genera una traslación en t de a unidades. Por eso se llama el segundo teorema de traslación o traslación en el tiempo. Y aquí, si se trabaja con la transformada inversa, es claro ver que si nosotros tenemos la transformada inversa que calcular de una exponencial en S por una función en S, el resultado da, como dice el teorema, la función t corrida a 2 unidades por la función Heaviside también corrida esas mismas 2 unidades. Notar aquí, siempre hay que tener en cuenta, el exponente de la variable s son las unidades que corre en t. Cuando se utiliza la sentencia de inverse Laplace transform, es inmediato el resultado, ¿sí? Heaviside θ, que es la función de Heaviside, en t-2 por t-2. Muy bien. Otro ejemplo, que es el que acabamos de ver, tenemos aquí e a la menos 2s por 1 sobre s al cuadrado más 1, y esto es directamente Heaviside en t-2 por el seno de t corrido 2 unidades. Utilizando la sentencia de inverse Laplace transform, sale directamente el resultado. Otro teorema que es de utilidad para cuando se trabaja de manera con manipulaciones algebraicas, dice que la derivada respecto de S de la función de Heaviside, de la transformada de Laplace respecto de S, es como resultado menos 1 a la n por la transformada de t a la n por f de t. Aquí hay una demostración muy elemental. Si yo calculo la derivada primera de la función transformada de Laplace, f de s respecto de s, aplicando la definición, la derivada respecto de s, de esto que es el integrando, bueno, f de t no modifica respecto de s, diferencial t tampoco, sin embargo, cuando se deriva, aparece menos s. Aquí. Menos t, perdón. Menos t. ¿Sí? Porque estamos derivando la exponencial. Menos st. La derivada respecto de s es menos t. Si hago la derivada segunda, me queda t cuadrado, positivo. Si hago la derivada tercera, me queda menos t al cubo, etcétera, etcétera. Por eso, la derivada enésima de la función de la transformada de Laplace respecto de S es menos 1 sobre S por la transformada de, y prestar atención aquí, t a la n por la función a transformar. ¿Esto qué quiere decir? Como siempre, a nosotros nos interesa tratar de trabajar y de encontrar siempre la antiderivada. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos t cuadrado por el seno de t, quiere decir que la antitransformada de eso va a ser la derivada 2 veces respecto de S de la transformada de la función en t. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si tenemos aquí, utilizando la sentencia matemática, la derivada, mejor dicho, la transformada de Laplace de t por el seno de t, es 2s dividido 1 más s al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Qué es lo que hizo aquí? Bueno, muy sencillo. Calculó la transformada de Laplace del seno de t
da una función de S y derivó esa función de S. ¿Sí? Al mismo tiempo, de manera automática, si yo tengo esta expresión y le digo, calcúleme la transformada inversa de Laplace, me da t sobre seno de t. Estas propiedades operacionales son interesantes y muy importantes para aplicar cada vez que se trabaja de manera algebraica. Sin embargo, cuando se trabaja con el software de cálculo, muchas veces no quedan tan a la vista. Por último, vamos a definir una función que también nos va a dar mucha utilidad para la modelización de algún tipo de problema, que es la función delta de Dirac, que se simboliza con la letra delta en t menos a. ¿Sí? Muy bien. Esta función es una función que permite modelar situaciones de acción instantánea. Así como en la anterior, nosotros, cuando vimos Heaviside, decíamos que Heaviside nos permitía activar y desactivar un fenómeno, la función delta de Dirac permite modelar situaciones de excitación instantánea. Por ejemplo, un golpe, un rayo, algo de gran magnitud, pero que actúa en un tiempo muy pequeño. La definición de la función de delta Dirac es delta de t menos a vale 0 si t es distinto de a y vale infinito si t es igual a. Fíjense que esta definición no responde exclusivamente a una función, porque la definición de función estaría aquí prescripta. Sin embargo, es una definición matemática. En este caso, si tenemos, por ejemplo, la función de delta Dirac en t-2, simbolicemos de esta manera, en 2, una cantidad no infinita, ponemos así para simbolizar que sigue creciendo, en 2 y en el resto vale 0, en el resto de todo el tiempo. Esta función, por lo general, se utiliza para representar la distribución de densidad de masa concentrada en un punto. ¿Sí? Y en algunos teoremas, en algunos libros de control, es conocida como la función impulso. Así como la función de Heaviside es la función escalón unitario, la función delta Dirac se la conoce como la función impulso. La función delta Dirac tiene una propiedad muy interesante que es la propiedad de filtrado. ¿Sí? La propiedad de filtrado dice que la integral entre menos infinito y más infinito de la función multiplicada por la función delta Dirac en t menos a, diferencial t, es igual a f en a. ¿Sí? Directamente. Es la propiedad de filtrado. Es decir, integrando una función por multiplicada por la delta Dirac, da la función en el punto donde la función delta Dirac tiene valor. Por lo tanto, si yo aplico la definición de cuál es la transformada de Laplace de la función delta Dirac, me aparece que es exclusivamente la exponencial negativa en menos a por s. ¿Sí? Entonces, acá hay una propiedad muy interesante que es de aplicación inmediata y que dice que la transformada de la función delta Dirac en t menos a es e a la menos a por s. Utilizando, por supuesto, la sentencia correspondiente de matemática, la sentencia que define la función delta Dirac es Dirac delta t menos a, en este caso 2, aparece directamente que es e a la menos s menos 2s. Y aquí vemos que para calcular la transformada de Laplace de la función delta Dirac de t, es decir, t menos 0, vale 1. ¿Por qué? Porque e a la menos a por s, donde a es 0, vale 1. Muy bien. Hasta aquí llegamos y la
Siguiente video va a hablar sobre transformación de derivadas.